Muy buenas. Vamos a hablar un poco sobre la reproducción en los seres vivos. Entonces, cuando hablamos de los tipos de reproducción, encontramos reproducción asexual, que este tipo de reproducción en la que interviene un solo progenitor, es decir, un solo individuo dará origen a un nuevo ser. En los seres unicelulares, su única célula se divide en dos células hijas y esto se llama bipartición. En la reproducción asexual, la generación puede darse a nivel celular, de tejido y de órgano. Estructura incluso del cuerpo entero, pero en algunos organismos no se da o es altamente limitada. La regeneración de individuos enteros a partir de pequeños fragmentos se ha observado en planarias y varios. Cuando hablamos de reproducción en algunos seres invertebrados, sencillos como la hidra, descendientes de forma poco a poco, se forma poco a poco una yema sobre el cuerpo del progenitor. Cuando termina de formarse, se desprende. A este proceso se le llama gemación. Cuando hablamos de reproducción en las plantas sin semillas, o sea, las que no tienen flores, como los musgos y los helechos, se realiza a través de las esporas. Y las plantas con semillas, que son las que tienen flores, son los aparatos reproductores que producen los gametos y producen y albergan las semillas. ¿Dónde se encuentran estas? En los estambres, ¿cierto? Que es el órgano donde se reproduce, es el órgano masculino donde se reproduce el polen. También encontramos parte de esta flor, encontramos el pistilo, que son los órganos reproductores femeninos que producen los óvulos y forman ¿quiénes? Las semillas. Entonces hablamos en reproducción sexual que este tipo de reproducción interviene en dos progenitores, el macho y la hembra. Ambos progenitores aportan una célula sexual llamada gametos. Quiere decir que el macho aporta el gameto masculino llamado espermatozoide y la hembra aporta el gameto femenino llamado óvulo. De la reproducción sexual se desarrolla en tres fases: la formación de la célula reproductora, la fecundación y el desarrollo del cigoto. Entonces ahorita vamos a hablar un poco de la reproducción en los seres vivos y encontramos que la reproducción es el proceso biológico por medio del cual se crean nuevos individuos y es la característica fundamental de todos los seres vivos. Cada organismo existe como resultado ¿de qué? De ella. Existen unas fases de la reproducción sexual, que está la fecundación, puede ser de dos tipos, fecundación interna y fecundación externa. La fecundación interna es la unión de gametos, ocurre dentro de los órganos reproductores de la hembra. Y la fecundación externa son los gametos que se unen por fuera del cuerpo de la hembra. Encontramos varios tipos de reproducción sexual. En este encontramos el tipo de reproducción vivípara, ¿sí? Vivípara o vivíparo. Es donde el embrión toma el alimento, ¿sí? Y el oxígeno del cuerpo de la madre. Al final del desarrollo, la cría nace y a este tipo de nacimiento se le llama parto. Cuando hablamos de animales ovíparos, los animales nacen de huevos. Algunos ovíparos incuban o empollan sus huevos con el calor de sus cuerpos hasta que nacen las crías. Otros directamente los depositan en lugares resguardados para que continúen el desarrollo, así como lo hacen las tortugas. Muy bien. También encontramos los animales ovovivíparos, ¿cierto? Son los que se forman dentro de huevos que están dentro de la madre. Y en el trayecto uterino se va rompiendo ese cascarón y nacen directamente de la madre. O sea que este proceso rompe el huevo dentro y después nacen directamente de la madre.
Ahorita vamos a hablar un poco sobre la reproducción humana. Entonces, ¿qué es la reproducción? Consiste en la unión de dos células, ¿cierto? Una masculina, otra femenina. La masculina va a ser el esperma, ¿cierto? Y la femenina, el óvulo. Recuerden que siempre tenemos tenemos 46 cromosomas, pero tenemos 23 del padre y 23 de la madre. Y a este proceso también se le llama variabilidad genética. Entonces hablamos que la reproducción sexual, los machos individuos del sexo masculino producen espermatozoides y las hembras, individuos del sexo femenino, producen los óvulos. Recuerden que las hembras ya nacen con esos óvulos, ¿listo? A cambio los varones sí reproducen los espermas. Hablamos ahora también un poco sobre el embarazo y el parto. ¿Cómo se da el embarazo? ¿Cierto? A través de ciertos trimestres que realiza la mujer para que ese cigoto y después luego ese embrión se convierte en un ser vivo y pueda dar a un nuevo ser. Entonces, dice, el hombre deposita millones de espermatozoides en la vagina de la mujer. Esto pasa de la vagina al útero por medio de las trompas de falopio, las que vemos aquí en esta parte, ¿cierto? Entonces se comunican con los ovarios que están aquí y hacen todo el recorrido, ¿sí? El óvulo junto con el espermatozoide que lo va a fecundar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se forma el embrión? El cigoto desciende por las trompas de falopio y se adhiere a las paredes. Entonces el cigoto empieza su transformación, crece hasta que se convierte en un embrión. Al crecer el embrión se separa de la pared del útero, pero permanece unido. ¿Por quién? Por el cordón umbilical, ¿cierto? Que aparece unido para alimentarse y tomar oxígeno de la madre. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual. En ellas encontramos algunas enfermedades que son, primero vamos a hablar qué son las enfermedades. Son infecciones de transmisión sexual, ¿cierto? También llamadas. Se transmite de una persona a otra a través del coito vaginal, oral o anal. Muchos las conocen como enfermedades venéreas. Afectan tanto a mujeres como a los hombres y no hay una edad específica para contraerlas. Ojo, mucho cuidado. Entonces encontramos que las enfermedades se transmiten, de una persona a otra que estén infectadas por la sangre, por el semen, por secreciones vaginales u otras. Aquí encontramos varias enfermedades de transmisión sexual, cuál es su agente, cuál es su cuadro clínico, su diagnóstico y su tratamiento. Muchísimas gracias a ustedes por haber participado de este video y nos vemos en otra ocasión.